Sigamos hablando de filosofía. Hacer filosofía no es una tarea fácil, requiere compromiso, seriedad y una cierta pasión. No hay que olvidarse que filosofía quiere decir amor a la sabiduría. A veces identificamos la filosofía meramente como una actividad racional. La inteligencia. Involucra a toda la persona, no solo su mente, sino también su corazón. Es más, si uno hace verdadera filosofía, eso te lleva necesariamente a un cambio radical en tu forma de vivir. Por eso, como decía un gran profesor, en filosofía hay una sola cosa que no está permitida: la superficialidad. En filosofía no existen los porque sí. Es necesaria una cierta persistencia ante las preguntas. Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro, ¿no? No rendirse y seguir preguntando. Porque nunca me conformo. Incluso cuando las respuestas que vamos encontrando tal vez no son las que teníamos pensadas y no nos gusten tanto. Por eso, para hacer filosofía de verdad necesitamos unas ciertas herramientas, virtudes. Quien quiere introducirse en la filosofía, la primera virtud que necesita es la de la humildad. Humildad es una palabra que por lo general usamos bastante mal. La usas mal. Porque identificamos al humilde con el que no se la cree, con el de perfil bajo. Pero la humildad es otra cosa. Disculpe señor, me confundí. Una persona humilde es el que reconoce lo que es y lo que no es, lo que tiene y lo que no tiene. Por ejemplo, nadie podría tildar de soberbio a Messi si dijera soy un excelente jugador de fútbol, porque está hablando de algo que es cierto, que es una cualidad que tiene. Si una persona humilde reconoce lo que es y lo que no es, en el plano intelectual, ¿cómo sería? La humildad intelectual sería reconocer lo que sé y lo que no sé, y siempre darme cuenta que es mucho más lo que no sé que lo que sé. Formidable, formidable. Es como querer alcanzar el horizonte, siempre se va corriendo y uno nunca llega. Reconocer que uno no sabe es un paso fundamental para la filosofía. Sócrates, el padre de la filosofía, consideraba que la verdadera sabiduría consistía en el reconocimiento de la propia ignorancia. Es decir, soy verdaderamente sabio cuando reconozco que no sé. De ahí su famosa frase, solo sé que no sé nada, que en realidad es mucho más larga y mucho más compleja la frase, pero bueno, no importa. El filósofo Peter Kreeft dice que esta es la lección 1 de la filosofía, y que casualmente esta lección 1 de la filosofía que le debemos a Sócrates es muy similar a la lección 1 que da Jesús en el plano religioso. Kreeft sostiene que Sócrates diría algo así: hay dos tipos de personas, los que se creen sabios, que son los verdaderos ignorantes, y los que se reconocen ignorantes, que son los verdaderos sabios. Jesús, dice Kreeft, diría algo parecido: hay dos tipos de personas, los que se creen santos, que son los verdaderos pecadores, y los que se reconocen pecadores, que son los verdaderos santos. Por lo tanto, la humildad es fundamental en la filosofía. La filosofía es la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de la verdad. Y eso no es una tarea fácil, como dijimos. Por lo tanto, otra virtud que necesita el filósofo es la fortaleza, para superar todos los obstáculos que se le presentan en el camino. Una de las tareas del filósofo es hacer una crítica de la sociedad en la que vive. Crítica es una palabra que solemos usar bastante mal también, porque la asociamos por lo general a lo negativo. Disculpe señor, me confundí. Sin embargo, cuando abrimos un diario y vemos una crítica de cine, claramente no quiere decir que está destrozando la película. Porque criticar quiere decir juzgar, discernir, distinguir lo bueno de lo malo. El filósofo justamente es el que sale un poco de la estructura cotidiana y mira con ojos diferentes la realidad común. Entonces empieza a ver cosas que tal vez los demás no ven. Entonces, muchas veces el filósofo va contra la opinión social, contra lo que todo el mundo acepta, contra lo que muchos llaman lo políticamente correcto. No soy un día quien busca ser feliz. Y eso es muy difícil. También puede pasar que el filósofo en su búsqueda termine descubriendo cosas que tal vez no quería descubrir y abandone rápido la tarea. Puede llegar a querer abandonarla porque lo que descubre lo invita a que realice un cambio en su vida y no todos están preparados. Me pegó mal. Me pegó mal, muy derecho. Para esto también es necesaria la docilidad. Dócil es el que se deja enseñar. En este caso, el que se deja enseñar por la verdad y no se quiere poner por encima. Es decir, si descubro que algo es la verdad, aunque no me guste, la acepto igual. Pero solamente voy a ser capaz de respetar la verdad, someterme a ella y luchar por ella si primero la amo. Por eso, el amor a la verdad es la más importante de todas las virtudes. A la hora de hacer filosofía hay que recordar algo que es muy obvio, pero que por lo general olvidamos. No somos los primeros seres humanos en hacernos estas preguntas. No somos los primeros filósofos. Esto quiere decir que muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos, ya otros se las han hecho y han llegado a respuestas. Por supuesto, eso no quiere decir que hayan respondido todo. Es más, hay algunas preguntas que están surgiendo en este tiempo que antes no se hacían. Pensemos, por ejemplo, en el nacimiento de la bioética. Tenemos una larga tradición de filosofía, toda una historia detrás, y no hay que dejarla a un lado a la hora de filosofar.
No hay que olvidar que estos filósofos pensaron en una época determinada, en un lugar determinado. Y que, como decía el filósofo Emilio Comar, el lugar en el que uno está condiciona mucho el propio pensamiento. Pensemos en nosotros, por ejemplo. Vivimos en medio de la ciudad, apenas tenemos oportunidad de mirar el cielo. Claramente la contemplación se hace muy difícil. Pero a la hora de acercarnos a estos filósofos, hay que tener mucho cuidado. ¡Peligro! El gran pensador Lewis decía que una de las grandes tentaciones de los que se dedican al conocimiento es saber mucho sobre un pensador, cuándo vivió, cuáles fueron sus obras, cuántas son, pero nunca preguntarse si lo que está diciendo ese pensador es verdad o no. En otras palabras, si lo que está diciendo puede ser significativo para mí. Si bien decíamos que todo filósofo piensa en una época determinada, en un lugar determinado, eso no significa que lo que diga no pueda ser significativo para mí. Y también hay que hacer el ejercicio de intentar introducirnos en su forma de pensamiento para comprenderlo mejor. Que nosotros pensemos en una época determinada, en un lugar determinado, quiere decir que la filosofía es situada, o sea que nosotros pensamos situadamente. Por eso, mirá a tu alrededor, prestale atención a tu época. ¿Cuáles son los valores de hoy en día? ¿Qué es lo que es considerado políticamente correcto? Si de verdad querés hacer filosofía, animate a cuestionarlo. Chao. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la hora en que me escuches. Salud.